estamos al aire. Hola, buenos días Araceli. Buenos días. Estamos aquí con Araceli Salinas, maestra y doctora en psicoanálisis, bueno, tecnicismos, terapia psicoanalítica y psicoanálisis, ¿no? Pero bueno, aquí la tenemos para que nos platique un poco sobre la relación de la diabetes con la depresión, que es el tema de investigación que está trabajando. Es un tema muy interesante y muy actual, porque bueno, los que están, sí, hay estadísticamente una gran mayoría que está en depresión, pero también hay una gran cantidad de personas que se autodiagnostican con depresión a la primera tristeza que les venga. Entonces pues nos vamos a dar una mejor idea de eso. Y diabetes, que sí, también es un problema de hoy en día, aquí tenemos que empezar a prestarle cada vez más atención. Pues los dejo con Araceli, que nos va a empezar a platicar de este tema que es sumamente importante para nosotros en estos años por venir. Muy bien, gracias Betty. Pues para empezar, me gustaría empezar comentando que la depresión es la primera causa de padecimiento, sobre todo en las mujeres en México. Y la diabetes, por supuesto, como todos sabemos, son altísimos los índices, y se puede decir que además de las estadísticas es el doble por aquellos que no están diagnosticados, ¿no? Claro. O sea, están los diagnosticados y los que aún no están diagnosticados, porque es muy difícil, empiezan por lo regular, hasta que aparecen los síntomas, es cuando la gente empieza a detectarlo, a menos que haya algún estudio previo en donde aparezca la glucosa, ¿no?, en orina. La investigación aquí, hablamos sobre todo de la interacción que hay entre la depresión y la diabetes. Se ha descubierto que si bien es cierto que te diagnostican como diabético y eso te provoca una depresión, porque sabemos que es una enfermedad crónica que no se cura. Sí, hasta la fecha, incurable. Pero aquí lo importante es que el descubrimiento hay una depresión de base en los pacientes diabéticos, y que esto puede contribuir a que la diabetes se desarrolle. O sea, si bien hay predisposición genética, obesidad, ¿no?, como factores que lo determinan, no hacer ejercicio, sí se detecta que a nivel emocional influye para que se dé la diabetes como tal. Okay. Entonces, aquí ya hay varias disciplinas estudiando esto. Por supuesto, están los endocrinólogos, pero ahora algo muy nuevo es el neuropsicoanálisis, ¿no?, que se está dedicando a ver esta parte. ¿Por qué? Porque cuando estamos sometidos a mucho estrés o a microtraumatismos, lo que pasa es que se generan cambios hormonales y de neurotransmisores, ¿no? Estos cambios hormonales entonces afectan el sistema endocrino. Entonces surge una nueva disciplina que junta estas tres áreas, que se llama inmunoendocrinología, ¿no? Psiconeuroendocrinología, perdón. Ok. Bueno, como estamos llegando a especialidades y nuevas cosas, ¿no? Pero me da mucho gusto que esté involucrada la psique, porque definitivamente cómo nos hemos tardado en quererla involucrar, quererla sumar a la serie de doctrinas que necesitamos tomar en cuenta para la salud de los demás, ¿no? Así es, por mucho tiempo estuvo separado, ¿no? El cuerpo y la mente estuvo separado por mucho tiempo, y además fue muy funcional porque fue como pudo crecer la medicina. Sí, claro, parte de la ventaja de la ciencia como segmentación, ¿no? Exactamente, pero ya hoy en día se ha tratado como esta disciplina ya de integrar todo, ¿no? En pro de saber exactamente qué es lo que está pasando, y la etiología de las enfermedades autoinmunes sobre todo, ¿no? Y aquí entramos como al tema de la psicosomática, que es como desde el psicoanálisis la explicación es a partir de la psicosomática. Sí, claro. Bueno, yo de psicosomática sé un poco menos, ahora sí que solo lo que me acuerdo de la maestría, pero platícanos un poquito, pues, de qué se trata esto de psicosomática y qué relación tiene que ver con la depresión, digo, no, con lo otro, con la diabetes. Sí, en sí tiene todo que ver, porque cuando hablamos de enfermedad psicosomática, repito, hay una depresión de base siempre en el paciente psicosomático, independientemente del padecimiento que se dé.
¿no? Como bien sabemos, los pacientes depresivos todo el tiempo están autorreprochándose, hay mucho enojo, hay mucha envidia y todo esto se vuelve contra sí mismo. Un poco pasa con las enfermedades inmunes, no un poco, un mucho, ¿no? El sistema inmunológico que se dedica a protegernos de las enfermedades o de las infecciones, de los virus, las bacterias del exterior, lo que sucede es que se vuelve contra el propio organismo y empieza a atacar a los propios órganos. En la diabetes es como muy claro, ¿no? Cómo se va degenerando muchos órganos y todo viene a partir de la falta de capacidad para producir insulina. Ok. Voy entendiéndolo así, esta producción de neurotransmisores relacionados con la depresión, a su vez tiene impacto en órganos digestivos, por así decirlo, sobre todo los que asimilan el azúcar. Bueno, la insulina asimila azúcar y otros químicos, ¿o? Glucosa, la insulina, básicamente la glucosa hacia los órganos. Ok. Es como la llave para que pase de los carbohidratos que consumimos, la glucosa hacia órganos. Sin embargo, nuestro cerebro come glucosa, entonces ahí también estamos hablando de que ya se vuelve un ciclo vicioso, ¿no? Por supuesto. Porque se afecta la asimilación de la glucosa, pero entonces, como no hay asimilación de la glucosa, pues también se afecta pues, la neurotransmisión. Digo, válgase mi tropicalización de las cosas, pero sí. Ok, qué fuerte. ¿Y qué factores, o sea, cómo descubriste entonces la relación? ¿Tú cómo estás abordándola para su descripción? Vía un caso clínico. Ah, ok. Todo comienza con un caso clínico, una paciente diagnosticada con depresión crónica. Meses después del tratamiento, un año aproximadamente después, se le diagnostica diabetes y entonces empezamos a estudiar esta relación. Ok, ahí surgió la sospecha, pues. Así es. Pues está muy interesante pensar en ello. ¿Qué les podrías decir a las personas que están aquí viéndonos en este momento, como para poder identificar algunos ingredientes en su vida y poder prevenir esta situación? Ok, yo empezaría por el tema de la depresión, que es lo que nos compete, la parte más psicológica, ¿no? ¿Qué es un paciente deprimido? Porque como bien dices, ahora todo el mundo está deprimido, ¿no? Cualquier sí, tristeza, estoy en la depre. No estás en la depre, ¿no? No necesariamente, también hay que saber si es así para buscar ayuda. ¿Qué pasa con un paciente deprimido? Se pierde la vitalidad por completo. Se afectan áreas cognitivas, se afectan áreas incluso psicomotrices, ¿no? Son pacientes que hablan lentamente, se mueven lentamente, se pierde la vitalidad, las ganas de vivir. Hay ideación suicida. Esta puede ser un criterio diagnóstico. No siempre, pero siempre hay. La ideación suicida siempre está en el deprimido, ¿no? Como ideación, también depende de la cronicidad de la enfermedad, puedes estar ya pensando en llevarlo al acto, no. Pero siempre está ahí como la idea de prefiero no estar vivo. Ok, siempre está flotante la idea de la muerte. Eso es importante que lo detectes si estás pensando en que puedes estar deprimido. Así es, ahora todos estamos expuestos a situaciones tristes, a traumas, a pérdidas que nos provocan una gran tristeza. Es una tristeza profunda, sí, ¿no? ¿De qué depende para diferenciar entre si estoy deprimido o no estoy deprimido? Del tiempo. ¿De cuánto tiempo lleves así, no? Esto nos habla de la cronicidad. ¿Cómo cuánto tiempo tiene que uno estar triste para que cuente? Pues bueno, eso depende sí de cada quien, pero yo diría que después de 8 meses estar aislado, de no querer salir, de no poderte incorporar a tu vida cotidiana, del trabajo, del estudio, de lo que sea, ya se está volviendo algo crónico, ¿no? O un duelo patológico que te está llevando a la depresión. Ok, es importante tomar esto en cuenta. Creo que ahorita, tenemos un video, una persona que nos está viendo, va variando el número de personas, claro. Pero anuncio de una vez y lo repetiré después, estamos aquí en vivo, entonces si tienes una pregunta que quieras hacernos, adelante, escríbenos en los comentarios y también te responderemos tus dudas. Estamos, como puedes leer en los comentarios, en la descripción del video, estamos hablando de depresión y diabetes y pues es un padecimiento que sospechas tener o que tienes.
Entonces, vale la pena que aclares tus dudas al respecto. Sí, ok. Híjole, pues qué triste pensar, porque así lo veo en algunas personas, algunos conocidos míos, que se abandonan en tal grado y en tal nivel que no, que se tardan mucho en distinguir que están deprimidos. Es que tú dices, bueno, tengo que estar mínimo unos 8 meses en condiciones de aislamiento, pensamientos negativos, ideación de muerte, como para realmente considerar que estás en un cuadro depresivo mayor, ¿no? Sin embargo, pues yo te puedo decir que conozco varias personas que conservan este esquema del que nos platicas, pero de más tiempo, de mucho más tiempo, de años, ¿no? Y ahí es ahí cuando dices, ¿cómo, qué tan mal tienes que estar como para abandonarte de esa manera? No te abandones si nos estás viendo y te identificas con este cuadro depresivo de mayor de 8 meses, de estar pues en un constante, menos, en una constante batalla, como sí, yo diría que incluso hasta menos, ¿no? Creo que también depende, tú me conoces, yo sabes que soy una hiperactiva, que está en todo, ¿no? Entonces, si yo creo que si me vieras unos 2, 3 meses en la misma situación dirías, chin, creo que está deprimida, porque sí, también depende mucho de quién estemos hablando. Si estamos hablando de una persona muy pasiva, muy tranquila, melancólica, pues entonces no, tal vez claro, también puede ser parte de su personalidad. Ajá. Sí, pero lo importante es pues, una llamada de atención tantito, digo, sin regañar, pero pues que te vayas dando cuenta de que si estás pensando negativamente muy frecuentemente, que si estás pensando en la muerte más seguido de lo que tus amigos reportan, de lo que las personas parecen, incluso en las películas, ¿no? Es como que los actores, los personajes estén pensando mucho en la muerte, entonces pues probablemente sí, estás presentando un cuadro depresivo y como aquí nos está prestando esta gran mirada la doctora Araceli, pues hay que tomar en cuenta esto por un posible riesgo de diabetes. Así es, de diabetes y de otras enfermedades. Esta vez nos toca hablar de la diabetes, que es el tema de investigación, pero sin embargo puede provocarte muchas otras cosas, ¿no? Y cada síntoma o cada padecimiento es interpretable, es como muy simbólico. ¿No? Depende mucho del manejo que tú tengas. Ahora, algo importante ahorita que decías, yo soy muy hiperactiva. En etapas iniciales de la depresión, lejos de aislarte, buscas estar como muy en contacto con la gente. Salir, mucho más de lo habitual, ¿no? Pero, ojo, viene como mucho enojo, irritabilidad, enojo, envidia hacia los demás, que no se reconoce y entonces se empieza a volver contra sí mismo. Cuando ya no puedes con este intento, entonces es cuando ya llegas a etapas de ya no salgo, ya no quiero, ya no tengo ganas, ya no tengo energía, porque además hay una pérdida de la energía real, o sea, no es solo el no tengo ganas. Sí, es estar exhausto también, híjole, es que como quiero dormir, ¿no? Todo el tiempo, ¿no? Generalmente. Con llanto en cualquier momento, en cualquier lugar, ante cualquier situación. Y entonces también es muy importante identificarlo porque esto no es a voluntad, o sea, esto no es de échale ganas, ¿no? Que cometemos también ese grave error. Es importante para los que nos están viendo y los que nos van a ver después. Toma en cuenta esto que acaba de decir Araceli, perdón que te interrumpa, pero quiero hacer énfasis. No es cosa de échale ganas. Así es. Sí, es que sí oigo sobre todo a familiares de personas deprimidas que dicen, es que ya tiró la toalla, es que se rindió, es que no le echa ganas, y es que no se trata de echarle ganas, va mucho más allá de eso. Así es, y es muy importante porque el paciente deprimido ya de por sí tiene una gran culpabilidad y los autorreproches abundan. Ya no es necesario que lleguen los familiares y los amigos a decir, es que no le echas ganas, es que no te esfuerzas lo suficiente, esto, párate, no pasa nada, ¿no? Ay, pero tú, ¿por qué tienes que estar deprimido? Pues si no pasa nada en tu vida, no. No, yo creo que ya es como más que suficiente lo que están padeciendo como para que además lleguen los demás, las personas cercanas a hacer, pues a emitir juicios Sí, desde el no entendimiento, ¿no? Porque lo que pasa realmente también es que no lo entienden y también la ansiedad y la impotencia que provoca a tus familiares o amigos de ver así a alguien, pues es como no lo pueden manejar. Sin embargo, como consejo, no lo hagan, no ayuda, al contrario, perjudica más.
Sí, se suma a la serie de pensamientos negativos que tiene, que de por sí ya produce la persona por estar deprimido, ¿no? Así es. ¿Te parece, esta es una pregunta un poquito debrayada, pero ¿te parece que es posible perder la perspectiva y la comprensión ya saliendo de la depresión? O sea, yo estuve en depresión, pasé por todo esto que tú mencionas, salgo de la depresión y ahora tú estás deprimida y yo me pongo en el plan de, ay, ya, o sea, tú sale adelante y yo salí adelante, ¿no? ¿Es posible que se dé esto? ¿Lo has visto pasar? No, en realidad lo que yo he visto es que sí te vuelves más empático. Sí, hay con más esa parte. empatía. Sí. Ok. Sí puedes entender, o sea, sí te puedes colocar en los zapatos del otro. Sí, sí. Es que me imagino que hay una parte que es más química, en donde el cerebro, pues en sintonía con la depresión, dice, pues es que así se siente que no estás viendo, ¿no? Pero ya que sales de ese ciclo, pues sí, como que se te ha de borrar un poquito el cassette de decir, ay, bueno, no estaba tan mal, sí pude, ¿no? Pero no, como tú dices, ok, nos está informando, Pero sí, pero te vuelves más empático. Sí, claro, porque además siempre está latente. O sea, no estás exento de que puedas recaer. Claro, sí. ¿No? Siempre está latente. Y ahorita que mencionas la parte bioquímica, también hay que diferenciar entre depresión endógena y exógena, ¿no? Cuando hablamos de depresión Novedades endógena, para mí. cuando hablamos de depresión endógena, entonces sí hablamos de alteraciones bioquímicas, Ajá. ¿no? Y cuando hablamos de depresión exógena, como el nombre lo dice, es que viene de afuera, de algún evento, alguna pérdida de trabajo, de familia. No tiene que ver solamente con duelos de muertes, ¿no? También tiene que ver con duelos de pérdida del trabajo. Incluso hay gente que se deprime ante el éxito, ¿no? Ah, sí, claro, pues ya no tienes, no sé, ya te volviste millonario, ya no tienes que trabajar, ¿y ahora qué hago de mi vida? ¿Y ahora qué hago? Pobre de mí. Me estoy enfrentando a una gran responsabilidad y como buen depresivo no me siento capaz para enfrentarlo. Porque siempre viene esta parte. No me siento capaz, ¿no? Para enfrentarlo. No me siento capaz, sentimientos de inutilidad. Entonces, es como la constante, independientemente de que te lo provoque, la constante viene como de ser una persona o un ser rechazante. Y por eso les cuesta tanto trabajo pedir ayuda. Es como, me van a rechazar, porque desde edades muy tempranas estos pacientes vienen desde una crianza como muy rechazante o con una mamá muy depresiva, ¿no? Entonces ahora creces, te deprimes y no busco ayuda porque no me la merezco. No me la merezco y yo debería de poder solo, ¿le sumarías? Sí. Es que como lo que dijiste me llamó mucho la atención porque me hizo pensar en un cuadro, o sea, en un síndrome narcisista, pues en esta parte de yo puedo solo y no necesito pedir ayuda es en parte, a mi parecer, algo muy narcisista. Pero ahorita lo planteas como muy normal, el decir, pues yo debería de poder solo, yo debería de poder salir de esto y entonces mejor no pido ayuda, en parte porque no la merezco, pero también ahí hablando de un narcisismo desinflado. Por supuesto que está involucrado el narcisismo. Ok. Sí, completamente, tienes toda la razón, desinflado. ¿Por qué? No hubo la narcisización de los padres cuando lo necesitaste, ¿no? Y cada pérdida te reedita esa pérdida que tuviste de no tener la mirada de los padres que necesitaban, no como tú los necesitabas. Ok, pues chicos, ya sé que de repente nos alucinan por echarle culpa a los papás, pero como se los explico a mis alumnos de psicodinámicas, no es que los papás sean unos tiranos malditos, es que son la primera relación amorosa que tenemos en nuestras vidas. Normalmente, claro, hay quienes no crecen con sus papás, pero la mayoría de nosotros creció con uno o dos papás y pues finalmente como crecimos con ellos fueron las primeras personas que nos quisieron o nos odiaron y las primeras personas que nosotros quisimos o nosotros odiamos y pues de ahí vino el resto de nuestro desarrollo psíquico, de nuestro desarrollo mental, emocional. Entonces, no es que nos guste estar culpando a los papás. No se trata de echar culpas, sí. Se trata de encontrar explicaciones. Y ahí finalmente, como adulto, te toca asumir la responsabilidad, ¿no? Y decir, ok, por lo que sea, aún encontrando la razón y aún culpando a los padres, ok, ya hoy me toca a mí. Esta es mi responsabilidad, ya me toca a mí hacer algo por mí mismo. Ok, no funcionó esta parte, ahora, ¿qué voy a hacer yo con eso? Claro, a sabiendas de que papá y mamá pues igual y fueron los que propiciaron que tú desarrollaras una depresión base,
pues de todas maneras pues no puedes pasar el resto de tu vida culpándolos de que esto sucedió. Ya siendo adulto te toca a tú tomar medidas, pues ya no eres un bebé que depende de que mamá le diga que lo quiere, que depende de que mamá le cambie el pañal. Ya tienes tú todas tus facultades para poder buscar la ayuda correcta. Y sí, no quiero sonar como de, ay, pues ya, sal de tu depresión y ya, pero hay herramientas y aquí estamos exponiéndote varias de las herramientas que puedes usar de pronto para darte cuenta y sí pedir ayuda. Uh-huh. Claro. Ahora dices algo muy importante, ¿no? Sí, ya te toca, y también ayuda mucho el entender el contexto de los papás, ¿no? Ponerlos en contexto, porque probablemente vengas de una mamá deprimida, ¿no? Y tampoco se le puede juzgar, igual y ni cuenta se dio. O sea, no es con mala intención, ¿no? Ella venía deprimida, que eso es como muy típico o es como muy clásico en este tipo de padecimientos. Eso junto con, te digo, padres como muy rechazantes, uh-huh, ¿no? Que juzgan mucho, que te exigen demasiado, o bien todo lo contrario. Eso es muy interesante. Todo como en extremos, ¿no? En extremos. Ok, entonces sobre exigencia, como en este sentido de cómo vas en las calificaciones, de qué color fuiste al baño, ¿no? Todo esto. De tienes que ser perfecto y cualquier otra cosa es como, voy a ser castigado. Ajá, y por el otro lado dices, está entonces la indiferencia. La sobreprotección. La sobreprotección, el yo te doy todo, y entonces al darte todo... Tú estás perfecto. Y al resolverte todo, al proveerte de absolutamente todo, el mensaje implícito es, tú eres un inútil, no lo puedes hacer, por eso tengo que hacerlo yo por ti. Ok. O es, tú tienes que poder con todo, el mensaje de papá y mamá, o al revés, es, tú no puedes con nada, me necesitas por siempre. Esto es muy importante, me necesitas por siempre, y por eso lo hacen, ¿no? Inconscientemente, por supuesto, uh-huh, por eso lo hacen, por tener siempre al hijo cerca, por no sentirse abandonado por el hijo. No te dejan crecer para que tengas que estar ahí. Ok. ¿Y cómo podemos relacionar esto con la madre tóxica? Hace como 2 semanas estuve yo revisando ese tema en psicodinámicas con mi grupo, uh-huh, y pues salió, ¿no? Un poco en el vínculo con la mamá y luego la madre como envenena y todo esto. ¿Dirías entonces que el papá de un deprimido suele presentar ingredientes tóxicos? ¿Suele haber una madre tóxica involucrada? ¿O estoy forzando mucho aquí el concepto? Suele, sí pasa. Independientemente de cuál sea el extremo, ¿no? Ya sea una madre maltratadora o bien una sobreprotectora, finalmente los extremos se unen, uh-huh, ¿no? Y provocan como el mismo resultado. Ahora, no necesariamente, o sea, no es depresión es igual a tuve una mamá tóxica, ¿no? No necesariamente, también estamos durante el resto de la vida, nos podemos enfrentar a diferentes microtraumatismos o a uno muy fuerte que nos pueda llevar a detonar esta parte, ¿no? Un duelo no elaborado te puede llevar a una depresión. Sí, claro, como decías, lo endógeno, lo exógeno. Lo exógeno. Sí, bueno, pero también, es que también parte de la historia de la vida de uno es parte de lo endógeno, más bien, ¿no? También, es que volvemos a lo mismo, lo separamos como con el fin de poder entender, ¿no? Ajá. Pero la realidad es que estamos cuerpo y mente, cuerpo y alma, la materia y el espíritu no se pueden separar. O sea, okay. Sí. No, está muy bueno que no entiendo muy bien. O sea, no, sí te entiendo a ti, pues, pero no es un tema que yo domino mucho, entonces está bueno porque así te puedo preguntar cosas que probablemente se les pueda ocurrir al público. Digo, qué sorpresa. Obviamente, en la lógica, pues sí, pensamos, claro, se deprimió porque se le murió su esposo, claro, se deprimió porque perdió una pierna. Ok, eso nos queda como muy claro, ¿no? Más lo exógeno que lo endógeno. Claro. Sí, como siempre también les digo a mis alumnos, el mundo mental no es físico, entonces a veces nos cuesta trabajo justificarnos o darnos la razón cuando estamos pasando por un dolor interno, porque no se ve, no puedo decir, ahí está mi herida, así es como duele, mira, ya le está saliendo pus, pues no, es un dolor interno, entonces no lo puedo ver y entonces no me doy crédito y entonces, ay, no, estoy loca, ¿no? ¿Qué me pasa, no? Está cañón, pero bueno, esto para entender
que hay cosas que ocurren adentro y hay cosas que ocurren afuera. Y creo que todavía sigue en discrepancia el ver si es propensión a la depresión o ocurre nada más por fuera, ¿no? O sea, lo que te quiero preguntar es, la gente, o sea, como los brotes psicóticos, hay tendencia en gente psicótica a tener como arranques de alucinaciones y todo eso. Mi pregunta va de, hay personalidades deprimidas que pueden no estarse deprimiendo y de pronto cualquier pretexto es bueno para agarrar la depresión, o no, eso no tiene que ver. Ok, ¿cómo hablas? ¿Como de estructura? Ajá, como de estructura, la propensión, o sea, por ejemplo, si yo soy una persona depresiva y tú no, y no sé, somos hermanas y se mueren nuestros papás así horriblemente, pues igual y yo agarro y, ay, no, y ya, la vida no vale la pena, y pues sí, fue una tragedia, pero tú tal vez salgas adelante, ajá, entonces mi pregunta es, ¿tiene que ver la personalidad en cuanto a eso? ¿Solamente tiene que ver o no tanto? No, no solo eso, es uno de los factores, pero sí, claro que tiene que ver. Ahora, aquí sí se distinguiría también mucho la parte endógena, ¿no? Sí hay, realmente viene de una herencia genética esta predisposición como predisposición, igual que la diabetes, ¿no? Puedes tener la predisposición y si te la pasas comiendo carbohidratos y echado todo el día, por supuesto que es más probable que te dé diabetes. Igual la depresión, puedes tener la predisposición, pero según la calidad de vida que tengas o a lo que te enfrentes, puedes desarrollarla o no. ¿No? También depende mucho de las defensas de cada quien. Ok, entonces no porque pases por una tragedia quiere decir que te va a dar diabetes y no porque te deprimas quiere decir que te va a dar diabetes. Digo, eso, quería decir eso. Sí, por no supuesto. Porque te pase una tragedia te vas a deprimir y no porque te deprimas te va a dar diabetes, pero sí hay cadenas asociativas pues a la hora de la estadística que te hacen más propenso a, ¿no? Y sobre todo hablando de historial familiar. Sí, aquí lo interesante que yo creo que vale la pena que compartamos al público es lo que se hereda psíquicamente, ¿no? Porque pues fuera del historial del doctor así de, no, pues mi mamá tuvo diabetes y mi papá tuvo cáncer, ok, pues eso ya es como más claro, pero bueno, ¿qué nos puedes decir de esto? ¿Cómo podemos explicarle a nuestro público cómo se heredan estos ingredientes emocionales? Pues es la crianza, ¿no? Básicamente. Mucho, hablando de madres tóxicas, mucho la labor de la mamá es metabolizar, digerir las emociones del niño y ya devolvérselas, un poco como irle traduciendo a los hijos, irles poniendo un nombre a sus emociones, irles traduciendo qué es lo que les pasa. El paciente psicosomático no sabe qué es lo que le pasa. No tiene como este match entre esta es la cosa y esto es lo que me provoca, ¿no? Incluso hay como una cierta negación de lo que se siente. Entonces te pueden platicar una gran tragedia como platicarte fui al súper. No hay como esta conexión con la emoción porque no se le enseñó. Importante distinguir esta parte. Seguramente ahorita que escuchamos a Ara mencionar esto, te vino a la mente a alguien en particular, un amigo, una amiga, un familiar, que suele platicarlo todo como súper tranquilo, que dices, bueno, me estás contando una historia de terror, ¿dónde está tu cara de espanto, no? Así es. Sí, y de verdad, no sé si te ha tocado, hay pacientes que en verdad ni siquiera saben cuál es su comida favorita, ¿no? Son cosas muy básicas, puede sonar como muy trillado el manejo de las emociones, pero de verdad pasa mucho. O sea, pasa mucho y me siento, no sé cómo me siento. O sea, como desesperado, estoy triste, estoy ansioso, no saben identificar exactamente qué y de dónde viene. Entonces, por lo que te entiendo, esto viene en parte por la crianza, ¿no? O sea, desde que mamá hizo su función de mamá, no hubo una descripción emocional. El niño estaba mal y, el niño está mal.
o ni siquiera, ¿no? De, ay, se le va a pasar, no está tan mal, ¿no? Como negando o como no describiendo correctamente lo que le estaba pasando al pequeño. Sí, y se niega porque la angustia de la mamá es demasiada. No lo tolera, no tolera el malestar del niño. Ok, también hay una cierta indigestión emocional por parte de mamá. Es una cadena. Evidentemente a ella tampoco se le enseñó, ¿no? No puedes enseñar algo que no aprendiste. Entonces, de ahí viene el no juzguemos, ¿no? Sí. No sabemos bien. Ok. Aquí todavía no tenemos preguntas, pero les recuerdo que estamos en vivo y ya tenemos aquí a Ara, así es que si quieren aprovechar para preguntarle algo y que nos responda enseguidita, estoy yo aquí al pendiente de los comentarios, por si quieren decir. Aquí Betty dice, muy interesante el tema, gracias. Es mi mamá. Sí, gracias por estarnos viendo. Sí, saludos. Bueno, pues se me fue el avión haciendo mi anuncio, entonces, ¿de qué estábamos hablando? Estábamos hablando de la depresión, como de la etiología de la depresión. Sí, en parte, ok, con la relación. Es que tenía una pregunta con esto de la relación con la familia y el cómo se traducen las emociones. Y quería preguntarte, bueno, entonces la labor del psicólogo, la labor con los pacientes acaba siendo como de traductor. O sea, para todos los pacientes psicosomáticos termina siendo un traducir. Sí, eso es muy importante. Y cuidando mucho la cercanía, ¿no? Por ejemplo, hablando de técnica, un paciente psicosomático no se ve más de una vez a la semana. No se tolera mucho la cercanía, pero tampoco puedes estar tan lejos. Hay que tener mucho cuidado, entonces no es como tan fácil mantener este equilibrio en el no te tengo tan cerca, pero tampoco te me alejes tanto. ¿No? Y en cuanto te sienten muy cerca o te sienten como invasivo porque además te reedita esta parte como invasiva de tu crianza, hay que poner distancia sin alejarte demasiado porque entonces también se sienten abandonados. Es una parte muy complicada. Si vas a terapia y esto te suena, probablemente, bueno, si te identificas pues es por algo, entonces chécate y ponte atención. Pues está interesante lo que dices. ¿Cómo manejas tú en psicoanálisis la calidez con tu paciente? La verdad es que yo he encontrado dificultad para poderme acercar afectivamente a mis pacientes a través del psicoanálisis. Okay. Entonces te pregunto, ¿cómo le has hecho tú? Yo creo que precisamente la psicoterapia psicoanalítica te permite ser más flexible, ¿no? Si hablamos de psicoanálisis como tal... Sí, no, bueno, definitivamente. No hay manera. Pared en medio. No hay manera, pero sí creo que la psicoterapia psicoanalítica te permite cierta flexibilidad, ¿no? Y de adaptar la técnica según sea el caso. Sí, pues sí, ahí en psicoterapia psicoanalítica, que yo digo que es la versión moderna del psicoanálisis, pues sí, ahí se tropicaliza un poquito. Sí, creo que en esta versión moderna sí te permite esta parte, ¿no? De integrar otras cosas. Aunque el marco teórico y la base sea como lo ortodoxo, en realidad creo que parte de hacer la distinción entre una y otra es el poder adaptar la técnica. Yo lo que he escuchado mucho es que incluso en psicoterapia psicoanalítica los pacientes se sienten completamente ignorados. Sí. O sea, como, es que no dices nada, o sea, yo vengo y digo todo y tú no dices nada, ¿no? Y hablando de favorecer o desfavorecer al posible paciente deprimido, pues se necesita como el eco, ¿no? El saber que hay vida. Entonces, ¿cómo manejas tu vitalidad a favor bueno, más bien, en contra de la depresión de tu paciente? Sí, es muy difícil porque enfrentarte a un paciente deprimido además es como te digo, es contagioso, te contagian de esta falta de vitalidad, de pronto es como difícil poner en pro, como dices tú, tu energía, porque además es como contagioso, las sesiones son contagiosas.
puedes Claro, sentirte es esa incluso... sensación como absorbente. Ujú. Si eres de los que creen en esto de la energía y así, son los, la depresión mayor se vive como lo que llaman los vampiros energéticos, estas personas que de pronto estás con ellos y cuando dejas de estar con ellos te sientes Así completamente exhausto, o incluso estando ahí en compañía de ellos te empieza a dar sueño, ¿no? Así es. Sí, sí, sí. Actualmente he oído mucho eso de los vampiros energéticos que te chupan la energía. Pero pues fuera de que te chupen o no te chupen la energía, así se siente la depresión. Es un fenómeno de convivencia mental en donde el no deprimido acaba casi deprimido, ¿no? Así es, completamente. Sí, 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 es muy tricky el asunto, pero sí se puede. Aquí tenemos una pregunta. Dice, ¿cómo podemos convencer a alguien en profunda depresión para que pida ayuda? Ok, eso es complicado. Ujú. Tendríamos que saber cuántos años tiene, ¿no? Porque también hay veces que hay que forzar un poco. Al paciente depresivo a veces se le tiene que forzar. Es decir, sin este discurso de échale ganas, tú puedes, pero sí se tiene que forzar a salir. Y sí, sí lo puede hacer, ¿no? No sé, me gustaría saber cuántos años tiene. Eh, Probablemente mostrarle o platicarle, ¿no? Que existe la depresión, cuáles son los síntomas, eh, pero aún así se rehúsan a pedir ayuda. Entonces yo sí diría que a veces hay que forzar un poco. Si eres familiar cercano, igual sacar la cita y llevarla. Sobre todo cuando ya es depresión profunda, hay que sacarla. Sí, creo que coincido contigo. O sea, tú preguntas la edad y sí, obviamente en cada caso hay que adecuarlo al caso en particular, pero sí, como tú dices, hay esta como sensación de desesperanza. Entonces, aunque le digas, no, pues estos son los síntomas y que diga, ah, pues sí, sí tengo depresión, pues de ahí a que saque el empuje para ir y no, es que no tengo dinero, no es que no tengo tiempo, es que estoy Exacto, todos los cansado, pretextos. es que al doctor no le va a parecer muy importante mi caso, un montón de cosas le pueden ocurrir al paciente antes de ir, entonces casi casi así de aquí estás, ya llegaste. Es que pasa como con una enfermedad. Vamos a suponer que tú ves a uno de tus familiares, novio, amigo, revolcándose de dolor, de un dolor físico, ¿no? Revolcándose tal cual. ¿Qué haces? Pues lo agarras y te lo llevas a urgencias. No lo pensarías. No le vas a preguntar, oye, ¿tú crees que te duele? ¿Por qué te duele? ¿No? Pues ve al doctor, pide una ambulancia. O sea, sí, párate, échale ganas, ¿no? Échale ganas, párate y ve. No. O sea, lo ves revolcándose de dolor, lo tomas y lo llevas. Lo mismo pasa aquí. Pero estamos hablando de un dolor interno, ¿no? Entonces no te esperas a que lo agarras y lo llevas. Y qué bueno que lo comparas con un dolor de ese nivel, porque así es un dolor de ese nivel. Así No es. se estará quejando, ni retorciendo, ni agarrando las tripas mientras se queja, pero sí hay un dolor de ese nivel, tan grande como para estar mal, como para no pensar bien, para no descansar, para no funcionar en la vida. Así es, también hay alteraciones cognitivas, ¿no? Y realmente no piensas. O piensas demasiado, pero mucho. Incluso el depresivo está muy en el pasado y muy reprochándose lo que no ocurrió hace muchos años y viviendo con mucha vergüenza su situación, porque además es, ¿cómo es posible que estoy así si lo tengo todo? ¿No? Y son pacientes muy poco entendidos. Entonces, además del autorreproche, pues viene el reproche del exterior. Y sí se necesita tal cual agarrar y llevarlo. O sea, no, sobre todo hablando de una depresión crónica, ¿no? Cuando alguien ya no quiere salir, ojo, o sea, lo agarras y lo llevas. Sí es un dolor comparable, ¿no? O sea, en esta comparación, Sí, sí, estoy sí, totalmente de acuerdo. pero la complicación viene de no lo vemos, no es algo tangible, no lo ves revolcándose como tal, ¿no? Sí, Pero es claro. como tener una gran herida. Sí, sí, no lo ves agarrándose, como te digo, no lo ves doblado de dolor, agarrándose la panza de, ay, ya me explotó la Claro. apéndice, ¿no? Pero aún así, sí es comparable, es un sufrimiento interno muy fuerte. Así es. Sí. Y todo esto te puede provocar, según el grado, por supuesto, enfermedades físicas reales. ¿Cómo podemos, hablarles a estas personas que, se asumen deprimidas, pero describen la depresión como una estática, como un telón de indiferencia que
tiñe todo en su vida, como desvitalizando pero no aniquilando, ¿no? Que es muy diferente hablar de una depresión en donde todo es terrible y hay que terminar con el dolor ya, y otra es esta como tela gris en donde todo es, ¿no? Que yo he oído a mucha gente describir la depresión así. ¿Cómo podemos incluirlos en esto que estamos diciendo? Es que tristemente, bueno, somos los seres humanos seres muy adaptables, ¿no? Somos seres adaptativos completamente, nos vamos adaptando a todo. Y si tú eres una persona depresiva, muy seguramente, o sea, en estos casos en los que estás hablando, como ya todo es gris, probablemente ya se adaptó, es como pues así soy, así es mi vida, todo lo malo me pasa a mí, pero no importa, ¿no? Ya como una especie de resignación. Ok, estamos hablando, bueno, ahorita como lo dices, me imagino como Doctor House, ¿no? ¿Viste Doctor House? Me lo imagino así como ya tan amargado, ya tan, o sea, el dolor de la pierna es tan fuerte todo el tiempo que ya toda su personalidad está construida alrededor del dolor de su pierna, ¿no? Y cuando empieza a dejar de sentir dolor, bueno, se vuelve alegre, altruista, simpático, pero bueno, sin sarcasmo, ¿no? O sea, una florecita con bombón y azúcar. Así es. Y esto es muy importante, como se puede convertir como en, sí, obviamente es parte de ti, parte de tu personalidad, pero esta parte adaptativa, como un poco cuestionarnos esta máscara depresiva, ¿para qué me ha servido? Porque también tienes ganancias secundarias, ¿no? ¿De qué me ha servido o de qué me está protegiendo? Porque también tiene una parte ahí como defensiva. El mismo síntoma físico tiene una parte defensiva. Entonces, como cuestionarnos un poco esta máscara depresiva, ¿para qué me ha ayudado? ¿Para qué me ha servido en la vida? Sí. Pues yo les he estado preguntando de pronto a pacientes y a alumnos, bueno, ¿qué es lo que ganas con, no? Y sí distingo que a mucha gente le cuesta trabajo darse cuenta de las ventajas secundarias que tiene su desgracia, ¿no? ¿Qué ventaja puede tener que me hayan amputado una pierna? Pues yo sé que no suena bonito, pero igual y tu familia ya está más a cargo de ti, igual y tú ya no estás teniendo que hacerte responsable de todo, igual y ya no tienes que lavar el excusado como siempre lo habrías tenido que hacer, ¿no? Entonces yo no digo que sea muy padrísimo, pero sí, como lo dice Araceli, siempre hay ganancia secundaria. Y eso es bueno, de lo que recuerdo, parte central del paciente psicosomático, empezar a distinguir que sí, en efecto, hay una ganancia secundaria de mucho peso para el paciente y por la cual parece casi inamovible el síntoma, ¿no? Así es. Ahora es bien importante también distinguir, porque hablando de psicosomática y cómo hacer la interrelación entre la depresión y la enfermedad, en este caso la diabetes, pero vamos a hablar de enfermedad en general, depende también de la cronicidad de la depresión, se habla como de cómo estás manejando la parte física, es decir, si estamos hablando de una depresión neurótica, probablemente te vuelvas hipocondríaco. Sí se ve como una gran preocupación por el cuerpo. Son estas personas que siempre están en internet, buscan, me dolió la cabeza, y te metes a internet y, no, ya tengo un tumor, seguramente tengo un tumor en la cabeza, me duele el estómago, no, ya tengo gastritis, gastroenteritis, ¿no? Esta preocupación constante por el cuerpo se ve mucho en una depresión neurótica, ¿no? Okay. Cuando ya hablamos de una depresión psicótica, entonces el síntoma psicosomático hace las veces de protegerte de la psicosis, ¿no? Ya es más delirante. El síntoma ya es como el sustituto de un delirio, el síntoma físico. Por eso también luego es mucho mi necedad de que el síntoma existe por una muy buena razón. Por supuesto. Por supuesto que sí. Sí, por eso es lo peligrosito, porque de repente quitar el síntoma puede ser peor. No hay que quitarlo hasta que no sepas qué vas a hacer después. Sí, pues es que por algo es defensa. Claro. Defensa. Sí, el mismo síntoma físico es defensa, ¿no? O sea, la diabetes es defensa. Mira, simbólicamente, desde el psicoanálisis, lo que pasa con la diabetes es, hay la falla de la producción de insulina, que es la llave para que pase la glucosa a los órganos. ¿Qué es la glucosa? Lo dulce, ¿no? Lo dulce, que lo podemos equiparar como con el amor,
lo dulce, el cariño, el afecto. Ujú. Entonces hay una imposibilidad del paciente diabético y del paciente depresivo también desde otro punto de vista para recibir amor, para recibir afecto, para recibir calidez. O sea, es muy simbólico. O sea, es lo que nos dice el síntoma del diabético, tiene mucho que ver con esta incapacidad para retener el afecto. La incapacidad de recibir De dulzura. recibir dulzura. Y que tiene todo que ver con lo que hablábamos de la depresión, ¿no? La incapacidad de recibir ayuda, tampoco te sientes merecedor de eso. Tiene que ver también con recibir afecto. ¿Cómo podemos explicar un cuadro depresivo? Digo, ya sé que es una pregunta un poquito intensa, pero ¿cómo podemos hablar de depresión sin hablar de herida narcisista? ¿Se puede? No se puede. Yo considero que no se puede. Sí, es que de plano, o sea, como que siempre nos los vendieron como aparte, ¿no? Me refiero a, como estudiante de psicología, de psicoanálisis, pues te informan de qué se trata la depresión, te informan de qué se trata el narcisismo, las heridas narcisistas, la personalidad narcisista, muchas cosas de ese tipo, ¿no? Pero nos lo ponen como aparte, y es que en realidad, o sea, te oigo hablar de depresión y mencionas ingredientes de heridas narcisistas, bueno, de la falla narcisista básica, y digo, caray, pues que es casi el mismo diagnóstico, ¿no? Sí, pero volvemos a lo mismo. Las cosas se separan para su estudio, ¿no? Finalmente, pues somos una combinación de muchas cosas. Sí, definitivamente hay herida narcisista en el depresión. Completamente de acuerdo. Ok, pues eso hay que tomarlo en cuenta para aquellos profesionistas de la salud mental que nos están viendo, porque digo, en la vida real, ve Psychology Life Tools, busca que tú te enteres de manera muy básica, no que te pongas a estudiar psicología, sino que sepas que hay principios psicológicos básicos que se aplican a tu vida y que tú puedes usar para tu beneficio, para tu felicidad, para encontrar mejores opciones para ti. Pero bueno, también sabemos que tenemos alguno que otro seguidor psicólogo que de pronto nos ven, entonces ahí sí, pues los psicólogos usamos el diagnóstico simplemente para saber pues, cuáles son los ingredientes del pastel. Entonces, pues sí, bueno, yo digo que las personas son pasteles y que pues todos tenemos harina, todos tenemos huevo, todos tenemos levadura, pero cada quien en diferentes cantidades, ¿no? Entonces, sí, por eso es importante hablar de estos temas. Ay, mi perra se está desquiciando, disculpen el ruido de fondo, pero es que hay cohetes y pues ya saben que de pronto es una locura para los perros. Pues ya casi se nos acaba el tiempo, Ara, pero quisiera que nos platicaras un poco cómo ha sido para ti el trayecto, pues de darte cuenta, de convivir, o sea, de presenciar el caso de primera mano, pues el caso en que empezaste a darte cuenta de la relación entre diabetes y depresión. ¿Y qué te ha podido dar? Ya sé que son muchas preguntas, pero es para que tú concluyas a tu manera. ¿Qué te ha podido regalar a nivel personal el poder empezar a hacer este tipo de costura entre estos dos temas? A mí, básicamente... Me voy a salir tantito del cuadro, pero aquí estoy, esperen. Okay. Sí. Básicamente es enriquecedor pensar en no somos mente y cuerpo por separado, ¿no? No se puede, definitivamente vamos juntos y se interinfluyen, o sea, siempre de manera recíproca. Esto va, mente y cuerpo están unidos y se interinfluyen. No hay que perder de vista eso, porque siempre es como separar el síntoma, el me siento mal físicamente, de qué te está diciendo eso a nivel psíquico, ¿no? ¿Qué es el área que nos compete? Como la parte de tomarlo como prevención. Estamos en pañales. Sí, estamos en pañales. Estamos en pañales. Los doctores aún no nos toman en cuenta, ¿no? Ya cada vez más, lo he visto un poco. Sí, ya en los nuevos planes de estudio de medicina incluyen uno que otro, bueno, de psicología, no de psicosomática, pero sí incluyen uno que otro semestre de psicología. Ok. Ajá. Sí, eso es muy importante porque creo que podríamos hacer mucho con la prevención, sobre todo de enfermedades autoinmunes, que es lo que nos compete en este momento,
mucho con la prevención si actuáramos psicológicamente, ¿no? Ya hay muchos estudios sobre pacientes con cáncer, pacientes con diabetes, que se demuestra que los pacientes ya diagnosticados que están en terapia grupal, por ejemplo, tienen mucho mejor calidad de vida y viven más años, ¿no? Sí está demostrado que la glucosa baja en los pacientes que están analizados. Entonces, como ir a la reflexión de si se necesita de otros recursos además de la medicina para prevenir, sería lo ideal, pero si ya es en el caso, bueno, pues para poder tener una mejor calidad de vida. Qué importante lo que nos acabas de compartir, no lo hubiera pensado y de verdad que hay que tomarlo en cuenta, no es porque ya tengas diagnóstico y entonces, ya no pudiste prevenir, pues no, aparte de preventiva, pues también es de tratamiento. Claro. Y entonces invitaríamos a todos los diabéticos que nos puedan estar viendo o los que, las personas que nos lleguen a ver que tengan familiares y amigos con diabetes, pues les compartan esta información. El diabético que puede empezar a hacer asociación libre, el diabético que puede empezar a hablar de sus emociones, tiene mejor pronóstico y tiene mayor calidad de vida. O sea, sí está asociado esto. Qué importante tomarlo en cuenta. Y te digo yo de cuenta propia, a veces a pesar de que uno sabe de psicosomática, se te olvida. Ya que te enfermas, bueno, entra la defensa con todo su esplendor y se te olvida, ¿no? Que no, pues ni modo, el cuerpo falló, no, pues vamos a ver qué anda paseando. Ay, entonces, claro, es que me mojé. Sí, es que tenía frío. Sí, claro, influye. Y sí, es que me pusieron en la cara, ¿no? Sí, claro, ¿no? Los virus existen, pero hay un sistema inmune que baja cuando estás muy estresado. Eso es una realidad, ¿no? Sí se va a afectar, definitivamente, ante el estrés. Entonces, pues, como ponerte a pensar, ok, sí me enfermé, ¿qué significa, no? Pues chicos, aprovechemos que tenemos aquí a Ara el día de hoy para recordarnos a nosotros mismos que sí existe una razón más allá para que estemos enfermos. Pues no se trata simplemente, como dices, de que hay el virus y hay el contagio, se trata del sistema inmunológico que está íntimamente asociado con nuestra capacidad de digerir emociones y experiencias. Así es, completamente. Pues muchas gracias por venir. Gracias a ti. Espero que puedas venir en alguna otra ocasión. Claro que sí, con mucho gusto. Para mí ha sido un gusto aquí tener a Ara. Ara y yo estudiamos juntas la maestría en psicoterapia psicoanalítica y bueno, es una mujer muy brillante. Ya si deciden ir con ella a terapia, busquen en su página, denle clic a espaciopsicoanalítico.com y visiten su proyecto. De verdad es una mujer interesante y bueno, me consta que también es excelente terapeuta. Entonces, pues ya, anímense, ya saben. Está aquí muy cerca de mi consultorio, cerca de San Ángel, pues. Entonces, para los que estamos más o menos al sur, está muy bien. Si quieres decir algo más, algún anuncio. Nada, pues agradecerte y agradecerles a todos los que nos están sintonizando y pues invitarlos a la reflexión, ¿no? Sí, pues de eso se trata un poco. Bueno, muy bien. Pues muchas gracias. Gracias.